en este escenario del juego de la ruleta, un juego interactivo diseñado en PowerPoint. Lo he hecho con temática de animales salvajes, siempre pensando en los más peques. Bien, al dar al botón, da un sonido, y luego le vamos a parar. Y para en el mono, vemos, y para otra vez en el mono. Vamos a intentar otra vez en el rinoceronte. Y podemos hacer preguntas relacionadas con los animales. Todo es darle un poquitín a la imaginación. ¿Vale? Si queréis aprender a hacer esta ruleta interactiva en PowerPoint, no os mováis porque ¡comenzamos! Bien, entramos en el PowerPoint. Aquí tenemos otro cuadro de texto, los vamos a quitar. Pinchamos en el botón derecho, en el círculo y cortamos. Bien. Bien. Mira, yo antes que nada quería comentaros que es bueno que tengáis una carpeta donde tengáis las imágenes que luego vamos a usar. Yo tengo aquí el fondo y las imágenes que son de una temática de animales salvajes. Bien. Ahora lo primero que hacemos es que vamos a darle a insertar un gráfico. Hay varios gráficos, yo voy a coger este que es el circular. Bien. Nos va a salir este cuadrito aquí, a un lado, lo voy a poner a un lado para que nos deje espacio. Bien. Aquí a este lado lo que nos está informando es sobre lo que es la participación de lo que es la ruleta. ¿Vale? Pues aquí un ejemplo, vienen las 4 partes con distintas proporciones. Yo voy a poner todo en la misma proporción y voy a hacer 6. Entonces, para yo hacer 6 tengo que pinchar aquí, darle 1, enter, 1, enter, 1, enter, 1, enter, así 6. Y ya tengo las 6 proporciones. Si queréis hacer más proporciones, nada más que tenéis que poner 1, enter, así hasta el final. Bien, ahora esto lo quitamos el de las ventas, lo eliminamos todo con el botón derecho y a eliminar. Y colocamos el círculo un poquitín más para aquí. Bien, antes de nada, ahora lo que le vamos a dar es color. Yo voy a cambiar algunos, ¿vale? Para que veáis cómo se cambian. Tenemos primero, bueno, yo le doy aquí a inicio para que me salgan los colores. Pinchamos lo que es el cuadrito el triángulo, y tiene que salir lo que son el ángulo marcado con unos circulitos. Le damos al relleno de forma y le cambiamos pues el color, un ejemplo, un azul más fuerte. Este de aquí lo voy a dejar en el granate. Este verde también. Voy a cambiar el violeta. Le voy a poner igual un violeta un poquitín más fuerte. Y este de aquí le voy a cambiar para que no haya dos azules y le voy a poner pues un amarillo. A ver que lo busque por aquí, amarillito. De aquí el naranja. Este no se me ha cambiado. Voy a ponerlo un amarillito por aquí. Bien, lo voy a dejar así. Desde que tenemos hecho los colores, ahora vamos a hacer lo que es, pinchamos la rueda toda marcadita y damos aquí donde pone contorno de forma para cambiar el contorno. Le vamos a poner un ejemplo, pues yo le voy a poner este verde. Luego volvemos al contorno de forma y vamos al grosor, donde si queremos poner pues que sea más grueso, lo que es la distancia de las proporciones. Bueno, esto yo lo voy a poner bien. Desde que tenemos ya los colores y esto ya no lo vamos a poder cambiar más adelante, ahora lo que vamos a hacer es que este gráfico lo vamos a pasar a imagen. Entonces pinchamos donde el gráfico, le damos a cortar y vamos aquí donde pone archivo y abajo pone pegar. Pinchamos donde pone pegar, le damos a pegado especial y en esta ventanita vamos donde pone imagen, meta archivo mejorado. Pinchamos ahí, le damos a aceptar y automáticamente ahora esto ya es una imagen, ya no es un gráfico. Esto ya no lo podemos cambiar, ni los colores ni nada. Bien, ahora vamos a meterle el fondo. El fondo pinchamos botón derecho, vamos abajo a formato del fondo y pinchamos donde pone relleno con imagen o textura. Bien, aquí nos salen las texturas que tiene de por sí PowerPoint. Tienes aquí, bueno, para poner la que tú quieras, ¿vale? Puedes, si no encuentras ninguna de internet, pues la tienes aquí. Yo voy a buscar la que tengo yo en mi archivo. Entonces voy a insertar archivo y voy a buscar aquí las imágenes que las tengo aquí de la ruleta. Este es el fondo. Le doy a insertar y automáticamente ya coge lo que es toda la diapositiva. No hay que moverlo nada. Bien, ahora tenemos que pinchar el fondo, ir a transiciones y le damos aquí a la derecha donde pone al hacer clic con el mouse. Eso lo quitamos. Así, durante toda la diapositiva, si pinchamos en ella, nunca se nos va a cerrar, ¿vale?
Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir insertando unos objetos. Primero vamos a insertar lo que es el trapecio, que es va a ser la parte de abajo de la ruleta. A ver, para que quede más o menos así. Y ahora esto lo ponemos aquí. Ahora vamos a ponerle otro más, un rectángulo, que creo que está por aquí. Un rectángulo, que va a ser la base. Este va a ser la base de abajo. Lo hacemos un poquito más estrecha. Vamos a ver qué tal queda. Bien, ahora lo hacemos, cambiamos los colores. Le voy a poner botón derecho, vamos a la cubeta y aquí le voy a poner pues el verde. Y le voy a poner el contorno pues en este azulito que me gusta. Violeta. En este azulito. Y aquí lo mismo, le pongo la cubeta que ya la tengo y el contorno. Bien, estas dos piezas las vamos a agrupar. Damos botón derecho, Shift, Shift, y le damos aquí el botoncito de agrupar. Así ahora esta imagen se mueve entera, ¿ves? Ya no está separada. La ponemos debajo de la ponemos aquí donde la rueda. Ahora, como queda adelante, lo que tenemos que hacer es pinchar botón derecho y le vamos a dar aquí donde pone enviar atrás y se queda detrás de la ruleta, ¿vale? Ahora vamos a insertar otra forma. Vamos a insertar la flecha. Mira, este botoncito verde es para girar, ¿vale? La giramos cuando nosotros queramos. Y ahora un ejemplo voy a poner, para ponerla aquí un ejemplo. Pero antes de nada, bueno, la voy a poner un chisquín más larga. Le vamos a cambiar el color. Bien, la voy a poner el bordecito que sea en azul y el fondo que sea rojo. Bien, y ya la arrimamos aquí. Ahora aquí podemos hacerle una forma en 3D. Podemos ponerle en el botón derecho el formato de forma. Tenemos aquí muchas formas de reflejo, iluminación, colores de línea. Le damos a formato 3D y nos sale aquí el bisel. Y entonces le podemos dar la forma que nosotros queramos. Yo le voy a dar esta y ya vemos que queda diferente, ¿vale? Como más modernita. Bien, ahora vamos a dar a la última forma, que es la del botón. Hay aquí un elipse, este mismamente vale, ¿vale? Bien, hacemos así, lo bajo para abajo. Y a este le voy a poner, igual que la flechita, le voy a poner en azulito el borde y en rojo el relleno. Bien, ahora vamos a darle un cuadro de texto. Pinchamos aquí, a ver qué tal. Uy, más abajo, sale un cuadro de texto. Cuadro de texto. Quitamos el cuadro de texto y vamos a poner el cuadro de texto, pues parar. A ver que lo ponga bien. Y ahora le vamos a poner, bueno, mira, este que veis aquí, esto solo es para moverlo, ¿vale? Que parecen como 4 flechas juntas. Bien, ahora le vamos a poner, a ver, pues un tipo de letra bonita, esta misma. Y aquí le podemos poner, en la A más grande aumenta y la más pequeña disminuye. Bien, vale, vamos a quitar la letra, la vamos a poner un poquitín más alargadita. Muy bien. Vale, voy a ver si le aumento otro poquito. Bien. Bien. Uy, veis, se me escapa. Uy. Bien, después de poner bien las letras, ahora lo que hacemos es dándole al Shift, pinchamos el texto y el círculo. Y le vamos a dar, que esto es las dos cosas, y le vamos a dar a agrupar. Muy bien. Así ahora la imagen, pues eso, se mueve y no se separan las dos cosas. Bien, ahora vamos pues a insertar las imágenes a la ruleta. Le damos a insertar imagen. Yo ya tengo aquí las imágenes y las voy a ir insertando. Para disminuirla, botón derecho y le vamos dando aquí estos circulitos y la va haciendo para arriba, para abajo, la va haciendo más pequeñita, más pequeñita, más pequeñita. Bien, las imágenes tienen que ser en PNG, sin fondo. Hay páginas en internet que ya tienen las imágenes, nada más que tenéis que descargarlas. Y si no, pues hay páginas también
que metes tú la imagen y te le quitan el fondo, ¿vale? Luego, abajo en la descripción, lo iré dejando las páginas, ¿vale? Para que podáis mirar. Bien. Aquí tenemos otra. Voy a quitar aquí. Vamos a hacer más pequeñita. Bien, esto lo metemos aquí. ¿Sabes? Queremos un poco más grande, pues le damos a los extremos y se queda un poquitín más grande. ¿Vale? Un poquitín más grande. Bien, vamos al siguiente. Cogemos el león. Aquí lo mismo, pinchamos el botoncete. Lo hacemos pequeñito. Muy bien. Lo ponemos aquí. ¿Veis? Me queda un poco. Pues lo hacemos un poco más grande. El león tiene que ser grande, grande, grande. Muy bien. Bien. Ahora las demás imágenes. Este lo vamos a poner un poco más para aquí. Vamos a insertar otra. Nos quedan menos. Vamos a poner el monito. El monito también. Vamos a disminuirlo. Botón derecho y damos aquí que tiene para estrechar de altura y de anchura. Así va todo más o menos en proporción. Bien, este lo vamos a poner aquí. Bien, para girar el monito tenemos que dar al botoncito verde que tenemos aquí y ya lo gira, porque claro, la imagen tiene que quedar en esta postura para que luego cuando vaya a girar la ruleta pues se vean todos derechos, si no, no quedan derechos. Bien, vamos a por la siguiente, que ya solo quedan dos. El rino. Vamos a recortar por aquí. Muy bien, aquí arriba le damos, la giramos, cogemos el circulito, ya está girada y colocada. Bien, vamos a por el último, el tigre. El tigre también, botón derecho y le vamos a ir disminuyendo. Así un poquito. Con paciencia. Muy bien. Otro poquito igual. Vamos a hacerlo así. Bien, lo ponemos aquí y lo mismo, le vamos a girar. Giramos, 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 giramos. A ver, así. Bien, bueno, ya están todas más colocaditas. Bien, ahora lo que hacemos es que vamos a seleccionar la ruleta y todas las imágenes. Ahora vamos a mover un poquito para aquí. Bien, vamos a seleccionar otra vez las imágenes todas y la ruleta y le damos al botón derecho para agrupar y ya quedan todas agrupadas, ¿vale? Podemos mover la imagen y ahora no lo voy a mover porque si no se me mueve la flecha, pero ahora ya está todo junto exactamente igual que que lo movemos y ya no se mueven las imágenes de su sitio. Bien, ahora vamos a ir a animación, a inicio y vamos a seleccionar al panel de selección. Bien, aquí en la derecha nos salen lo que es todas las imágenes que tenemos en la diapositiva. Un ejemplo, en el grupo 18, si le quitamos el ojito, pues ya veis que es la ruleta, ¿vale? Y aquí están las imágenes todas, que se quitan y se ponen. Bien, pues aquí en el grupo 18 le vamos a cambiar de nombre, le vamos a poner un ejemplo, ruleta. Bien, aquí abajo donde pone grupo 11, pues coincide que es el elipse que hemos hecho. Aquí le vamos a poner botón. Le damos al enter para que quede marcado. Aquí ya ves que está el cuadro de texto, el elipse, y aquí en el grupo 6 está pues el rectángulo, que esto no juega, y el trapecio. Bien, cuando ya está todo, cerramos. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es dar animación a la ruleta. Entonces pinchamos la ruleta, vamos a animaciones, le damos a agregar animación y le vamos a poner que es el de girar. Bueno, ¿ves? Ya gira con las imágenes. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir. Bien, ahora vamos lo que es al panel de animación. En el panel de animación, aquí a la derecha nos va a salir pues esta animación, la de girar, donde viene ruleta. Pinchamos aquí a la derecha y vamos a ir a intervalos.
para darle las funciones. Vamos a darle a la función de duración, vamos a darle un segundo para que corra mucho y que repita hasta el siguiente clic. En desencadenadores le vamos a dar esta opción que pone iniciar el efecto al hacer clic. Quiere decir que va a empezar a girar la ruleta cuando le demos al botón donde pone parar. Entonces aquí buscamos el botón donde antes le pusimos el nombre y le damos a aceptar. ¿Vale? Ahora vamos a cerrar aquí la panel y vamos aquí a la copita a mirar si nos sale. Le vamos a dar al botón y tiene que girar. Lo que pasa es que ahora no para. Entonces ahora tenemos que darle otra opción. Vamos para atrás. Pinchamos otra vez la ruleta y le vamos a agregar una animación. Vamos a agregar la animación esta de aquí de aparecer. Volvemos al panel de animación y nos va a salir esta, la verde, ¿ves? La ruleta. Volvemos a pinchar aquí a la derecha, vamos a intervalos y vamos a darle esta opción que de desencadenadores. Inicie el efecto al hacer clic. Otra vez le vamos a dar que haga con el botón. Entonces ahora le damos a aceptar. Cerramos aquí. Y ahora vamos a mirar a ver qué tal sale, ¿vale? Le damos al botón, gira, gira, gira. Bueno, voy a parar aquí, la jirafita. Volvemos a girar, a ver si lo paro. ¿Dónde el tigre? No me podía. Bien, ahora esto pues ya está listo. Tenéis que intentar que dé por lo menos una vuelta, porque si la paro en el tigre, levanto el botón y le vuelvo a dar, normalmente me vuelvo a dar otra vez en el tigre. ¿Ves? Hago aquí, jirafa, jirafa, ¿ves? Jirafa. Entonces hay que dejar que pase por lo menos una vez. Bueno, le he dado un último toque al juego. He puesto unas letras, juego de la ruleta interactivo y ahora le voy a poner pues un poquitín de música. Vamos a darle arriba a insertar. Le damos a insertar, le damos a audio, cojo un audio de archivo. Voy a coger este mismo de Correcaminos. Bien, nos sale aquí el audio. Aquí le podemos dar para oírlo. Si nos parece que el volumen está muy alto, lo bajamos. Vamos a ver si me deja. Vamos a bajarlo para abajo. Bien. Ahora vamos en animaciones al panel de animación. Ya nos va a salir aquí la animación del Correcaminos. Esta animación la vamos a poner entre medio de las dos ruletas. Entre medio de las dos. Pinchamos y le vamos a dar a iniciar con el anterior. Y ahora vamos a agregar una animación y le vamos a dar que se detenga. Va a salir otra animación aquí y le vamos a dar a hacer el clic. Vamos a cerrar aquí. Vamos a la copita y vamos a ver si funciona. Muy bien. Para. Cuando enciende. Y así pues le damos un poquitín de toque. Le vamos a dar otra vez. Bien, ahora vamos a quitar esto que hay aquí, ¿vale? Para que no se vea. Vamos para atrás, pinchamos donde está lo que es el audio, le damos arriba reproducción y le damos aquí donde pone ocultar durante la presentación. Pinchamos ahí y así ahora vamos a la copita y ahora ya nos sale. Ya queda genial. Damos, ya está el sonido, paramos y volvemos. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y ya sabéis, suscribiros y así seremos más en el canal. Un saludo, hasta la próxima.